8 horas, 8 minutos, seguimos con más punto de partida. Ya está con nosotros en los estudios Carla Deiana, que es candidata convencional constituyente por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por acercarte, es un placer conversar con vos y recibirte acá. La idea es un poco conocer la postura del Frente de Izquierda acerca de esta reforma constitucional que entendemos para ustedes, representa muchas cosas. Sí, creo que en primer lugar mucha parte de la población no sabe lo que estamos votando, entonces hay que en primer lugar dejar en claro que vamos a reformar la Constitución de Santa Fe y nosotros entendemos que esta amalgama en una fecha electoral entre algo tan trascendental como cambiar la Carta Magna y las elecciones de concejales y concejalas tiene una intencionalidad política. Han buscado evitar un debate genuino alrededor del tema y nosotros creemos que esto tiene que ver con ocultar el corazón de la reforma, de la intención de Puyaro, que es obtener su reelección como gobernador. Esto está puesto en la ley que modifica la Carta Magna de alguna manera de antemano, pues está preanunciado qué es lo que vamos a discutir, y entendemos que es un objetivo muy negativo. En primer lugar, darle más poder al poder siempre resulta para los trabajadores un problema gigantesco, porque finalmente le terminas dando más herramientas a los que ajustan los salarios, a los que gobiernan en contra de los trabajadores. Y luego, la propia reelección de Puyaro significaría un mandato de 8 años de terror para los docentes, para la escuela pública, para los jubilados, para un reforzamiento represivo contra los derechos y las garantías constitucionales, que es lo que él ya anunció, pretende modificar en la Constitución. Así que con estas características nosotros abordamos esta campaña electoral haciendo esta denuncia y luego, por supuesto, desenvolviendo un programa en defensa de los trabajadores, que es lo que hacemos siempre. Uh-huh. Y están recorriendo la provincia, conversando con los vecinos, con los santafesinos. ¿Qué les plantean? Muchos, calculo, tendrán estas demandas vinculadas al recorte de derechos y el ajuste que está llevando adelante el gobierno provincial. ¿Qué otros temas salen a luz en estas conversaciones? Sí, mira, en las fábricas el gran miedo es la pérdida del puesto de trabajo. Hay una crisis industrial rampante, promovida por la política de Milei, promovida por un Puyaro que hace lobby por las cerealeras, por las ojeras, reclamando el fin de las retenciones, pero no ha salido jamás, por ejemplo, a defender a los obreros de Vicentín, que están con la amenaza de despidos masivos en la empresa, que estuvieron cobrando en cuotas el salario, todo a partir de una estafa de un directorio que había evadido los fondos del Banco Nación, había evadido una cantidad de aportes del Estado. Y ahí hay un punto importante que es la prohibición de despidos y suspensiones en la gran industria. E incluso, en el caso de Vicentín está planteada la utilidad pública, que es algo que... Una causa que creo que se va a tramitar después acá en Rafaela, porque después que dictaminó la Corte Suprema, volvió para atrás, ahora vuelve creo que para acá, en el Juzgado Civil. Sí, yo creo que ahí todas las idas y venidas tienen que ver con el lobby gigantesco que tienen en el propio poder político los Padoan, los Nardelli y compañía, es decir... la impunidad que tuvieron durante todo este tiempo para seguir provocando una evasión patrimonial fue evidente, es decir, ellos fueron claramente condenados por lo que había ocurrido y luego siguieron manipulando el patrimonio de Vicentín, sacándolo al extranjero, diversificando esas acciones para evitar dar cuenta de lo que estaban haciendo. Si nosotros queremos un crédito como ellos, no nos van a dar. Olvídate, uno no termina de pagar una cuota del celular y terminás en el Veraz, después no te puedes comprar una heladera. Y ellos le dieron 18.000 palos cuando no podían darlo. Más la evasión de granos, los 350 millones de dólares del Banco Nación, todo esto lo usaron para diversificar fondos e ir comprando vinotecas, productoras de cine, cualquier cosa menos para lo que lo tenían que destinar. Y creo que esto tiene que ver con la impunidad también que les da el poder político, ¿no? Tenemos un poder político capitalista que gobierna para los ricos, e incluso, se discutió muy fuertemente bajo el gobierno de Alberto Fernández y de Perotti la posibilidad de la expropiación y finalmente recularon en chancletas y estamos 5 años después todavía discutiendo cómo se defienden las fuentes de trabajo, cómo se defiende el salario y cómo se defiende algo tan importante como la producción de aceite, de granos, que es un bien útil. En definitiva, cuando discutimos todo esto, también tenemos que discutir
que estos políticos ponen en peligro también el entramado industrial de la provincia. Entonces nosotros en este punto estamos haciendo un planteo de prohibición de despidos y suspensiones en la gran industria y hemos volanteado este tema en muchísimas puertas de fábrica. Bueno, y luego en los barrios el tema, digamos, que recorre Santa Fe y Argentina es la falta de urbanización. Tenemos una precariedad brutal, producto también de que los recursos de los municipios y de la provincia no ha ido un plan de obra pública, nunca existe el control vecinal, que es un tema que nosotros siempre incorporamos. Tiene que haber un control de los vecinos y de las vecinas de esto. Estamos planteando también el tema de que hay que construir bancos de tierra para desarrollar planes de vivienda. ¿Qué significa esto? Tenemos tierras ociosas, tierras fiscales, tierras que son baldíos, con propiedades que nunca se sabe bien de quiénes son, y un montonazo de personas en asentamientos precarios, familias enteras que no pueden acceder al alquiler, ya ni hablar de comprar, que se ha convertido en una utopía para cualquier trabajador. Entonces también estamos planteando la cuestión de la tierra y de la vivienda a partir de aprovechar el uso de la tierra pública, que incluso también volvemos al tema constitucional, ya está previsto en la Constitución todo esto, ¿no? El buen uso del suelo es algo que creo que está fuertemente en discusión en una Santa Fe aparte sojera, con agrotóxicos, con monocultivo, que ha beneficiado a un puñado de cerealeras, mientras el conjunto de los trabajadores no tenemos dónde vivir y terminamos en los márgenes, ¿no? Y luego, bueno, hay muchos temas. El jubilatorio central, planteamos la derogación de la reforma previsional de Puyaro, porque incluso esto viola la propia Constitución que establece la movilidad jubilatoria. Puyaro vino a recortar el 82% móvil con su reforma jubilatoria, aumentó la edad jubilatoria de las mujeres, los trabajadores pasivos cobran a 60 días los aumentos, esto es muy importante que se sepa, aparte aumentos del 1%, porque son los aumentos que nos dan a los docentes, ¿no? Porque en teoría no hay inflación, en teoría. Bueno, después están estos datos tan extraños, ¿no? Una inflación que no pondera la luz, no pondera el agua, no pondera los alquileres, es decir... Supuestamente bajó 14 puntos la pobreza en un trimestre, voy a decir, ¿cómo puede ser? No tiene... Es muy bizarro, digo. Sí, no tiene relación con la realidad cuando uno va a comprar carne, leche y demás, y esto tiene que ver con cómo se mide hoy la canasta, donde precisamente el costo de los servicios no está correctamente pesado, ponderado en eso, que es lo que más aumentó. Ahora, bueno, Puyaro está demorando un tarifazo en aguas santafesinas. Que ahora en mayo posiblemente suba. 30%. Bueno, la luz es carísima, el colectivo es uno de los más caros del país. Las telecomunicaciones se liberaron, que son hoy en día un insumo fundamental. Para poder laburar, para todo. Entonces, bueno, si no medís todo esto, bueno, obviamente te va a dar un valor, digamos, por debajo de la realidad. E incluso lo siguiente, hay que ver bien los datos de la UCA, del observatorio que midió el tema de pobreza, porque dicen, ojo, que puede haber habido una baja nominal, en referencia a esto que charlábamos antes, que no están medidos los servicios, pero desde el punto de vista del consumo de alimentos hay una caída. Con lo cual es raro realmente cómo baja la pobreza en un país donde cayó el consumo de alimentos, donde no se pueden pagar los servicios, donde la gente no puede comprar una casa, donde no puede pagar alquileres y se vuelve a vivir con los viejos. Me parece que tenemos un nuevo INDEC como el de Moreno, pero con los libertarios, ¿no? Manipulando un poco los datos estadísticos y con paritarias pisadas, muy por debajo de la inflación. Y el viejo truco, ¿no? Caputo asume el gobierno, mete una devaluación brutal. Tuvimos un diciembre de 2023 con 25% de inflación, 100% de devaluación. Y bueno, luego empieza a bajar. Bueno, más vale. No, sí. Eso es trampa. Si primero me pegás un zarpazo y después me decís, comparado con eso fue bajando, y bueno, más vale. Todavía estamos pagando ese saqueo de un saqueador serial, como es el Toto Caputo. Que ahora este mes, en teoría, vienen 20.000 palos más, en teoría. Bueno, dice que van a adelantar 8.000 millones de dólares porque la situación es crítica, el país está en un tobogán, en una pendiente terrible, aumentaron los dólares financieros, el riesgo país arriba de los 800 puntos, tenemos un desmadre económico. Después de todo, la motosierra, ¿no? Porque nos dijeron, si echamos empleados públicos, si le pegamos a los jubilados, si los docentes no pueden hacer huelga, bueno, el país se va a estabilizar. Mentira. Tenemos una crisis financiera gigantesca. Milei, un récord, en un año y medio ya cayó en el Fondo Monetario Internacional. No aguantó ni 2-3 años de gobierno, con lo cual fracasó totalmente el programa económico de los liberfachos.
y otra vez cayendo un préstamo con el FMI que es para pagar otros préstamos anteriores. Sí, que lo tomó un ministro que también se llamaba Caputo, creo. Y que se fugó 45.000 millones de dólares, se los patinó, y por eso el FMI ahora se los da en cuotas, porque no quieren nuevamente promover una fuga de capitales, y los desembolsos están sujetos a determinadas condiciones, es decir, es por tramos, precisamente porque quieren ir poniendo condiciones para ir haciendo esas entregas de dinero. Solamente con lo que deben de importaciones las grandes empresas argentinas, estos 8.000 millones de dólares se van en una semana. Esto hay que advertirlo, no va al colchón de las reservas, esto va a ir a pagar deudas de las grandes empresas. Y mucho menos obra pública o inversión en políticas públicas. Olvídate. Entonces, bueno, tenemos un nuevo préstamo, un nuevo saqueo, un nuevo endeudamiento, y hay que discutir el tema del salario, de las jubilaciones, de la obra pública en la Constitución de Santa Fe. Finalmente, son debates políticos centrales que hacen a la vida de los santafesinos, de las santafesinas, de toda la clase trabajadora argentina, y hay que abordar este debate electoral en Santa Fe en ese contexto, porque si no caemos en la trampa de lo que quiere discutir el puyarismo, sus cómplices. Que además es candidato, gobernador y candidato. Bueno, gobernador y candidato y gestor de esta reforma constitucional, que cuando uno ve lo que se va a discutir, no aparecen estos grandes temas. Por ejemplo, vamos a discutir que el salario tiene que ser igual a la canasta familiar, algo que debería tener rango constitucional, porque en definitiva, al menos la explotación debería garantizarte un ingreso para cubrir lo básico, ¿no? La comida, recuperar la educación. La fuerza de trabajo. Exactamente, poder defender la fuerza de trabajo. Bueno, todo esto no se está poniendo en discusión, se discute por derecha, ¿no? Los gastos de la política, esto y lo otro, y a mí me causa gracia porque salen a decir, queremos mejorar el sistema, queremos que haya más transparencia, queremos... Yo veo la propaganda del puyarismo, realmente me indigna. Un tipo que ha lanzado una reforma constitucional solamente para poder ser reelecto él y hablando del tema de la casta. Realmente es una estafa lo que estamos viviendo y me parece que la izquierda tiene que jugar un papel de clarificación porque el resto se sube a la comparsa. Entonces dice, bueno, más derechos, vamos a ir a discutir mejorar la Carta Magna. Mira, si la Convención Constituyente se conforma con los mismos bloques políticos que votaron la reforma previsional y que votaron la ley de reforma de la Constitución, no vamos a tener una Constitución mejor. Tal vez sea más nueva, pero va a ser más reaccionaria en su contenido. Y se va a votar a cajón cerrado. Como fue la reforma previsional, y cuando no alcanza a cajón cerrado, cuando no se puede discutir así, te reprimen, porque fue lo que pasó el día ese en la legislatura, finalmente, para no recibir a los docentes, a los judiciales, a los médicos, a los enfermeros, porque esos somos los trabajadores del Estado, las personas que garantizamos todas esas cuestiones tan fundamentales, bueno, directamente te mandan a la policía, guardia de infantería, y te pegan un palazo en la cabeza. Y entonces, bueno, el ajuste, la represión forma parte, ¿no?, de estos gobiernos que se dedican a gobernar en contra de los intereses populares y por lo tanto tenemos que poder discutir esto con claridad porque si no vamos engañados a las elecciones y me parece que, bueno, eso es lo peor que nos puede pasar porque aparte la Carta Magna, la Constitución, no es una ordenanza, son cosas que son relativamente indelebles y por supuesto, bueno, tiene una trascendencia finalmente cómo quede o cómo no quede escrita la Constitución. Y bueno, un poco trazaste el estado de situación de los trabajadores de la provincia en un contexto de, bueno, al parecer cambio de matriz productiva, donde se busca una reprimarización, se va... porque se habla mucho, Puyaro habla mucho de producción, pero siempre producción primaria y en muchos casos empresas extranjeras que van asumiendo, bueno, este rol, teniendo la hidrovía, que también es un tema interesante para tratar, bueno, hay muchos aspectos. ¿Por qué crees que todavía cuesta mucho a amplios sectores trabajadores identificarse con las causas de los trabajadores? Porque pareciera como que hay una disociación muchas veces entre cómo se perciben los trabajadores y los intereses que defienden. Bueno, vamos por parte, ¿no? El tema del modelo productivo, bueno, creo que atraviesa Santa Fe a la Argentina. De hecho, ahora la CIARA, la Cámara de las Aceiteras, las Cerealeras, Renova, Cargill, Dreyfus, digamos, empresas a nivel internacional. La Bolsa de Comercio. La Bolsa de Comercio de Rosario, que monopolizan el valor de, digamos, de las materias primas, ahora están reteniendo la cosecha a la espera de una devaluación y presionando por una devaluación. Creo que también tenemos que tener presente esto. No solamente monopolizan la tierra, monopolizan los ríos, monopolizan los puertos, permiten que los obreros mueran aplastados debajo de silos de soja porque tampoco cuidan
las normas de seguridad e higiene en las fábricas, contrabandean granos, volviendo al tema de Vicentín, ¿no? Cómo se triangulaba a través de Paraguay para no pagar las retenciones en la Argentina, sino que aparte luego retienen lo que producen en la tierra argentina, con los otro tipo de trabajadores sustancias también que puede haber. Bueno, y luego cómo se va apalancando el modelo sojero con el modelo narco, ¿no? Con los cargamentos contaminados con cocaína, con estupefacientes que luego aparecen en Australia, en Europa. Y entonces, bueno, supuestamente habías exportado azúcar y en realidad estabas exportando toneladas de cocaína, estabas exportando yerba y en realidad estabas exportando marihuana, ¿no? Como se disimula en la exportación agropecuaria el narcotráfico, en connivencia, por supuesto, entre los empresarios de la soja y los narcotraficantes y los funcionarios y las fuerzas de seguridad que deberían controlar eso y miran para otro lado como si no supiésemos todos que por lo menos hace 20 años esto ocurre en los puertos de la mal llamada hidrovía. Pero quiero decir, aparte de todo esto, encima son gente que devalúa la moneda y está presionando porque los trabajadores ganemos chauchas y palitos. Entonces, estamos discutiendo todo eso y bueno, Puyaro, su modelo productivo es defender a estos sectores. Luego lo de la obra pública para mí es zaraza. El otro día tuvimos esta tormenta tan dura en el sur de la provincia, se veían las escuelas derrumbarse producto de la lluvia. Y alguien dice, bueno, hay cambio climático, no como dicen los libertarios de que no existe el cambio climático, esto es un elemento, pero al mismo tiempo las escuelas están hechas con Durlock. Los techos que se cayeron eran de chapa, no eran de concreto. Cuando uno ve los presupuestos y son multimillonarios, digamos. Bueno, por eso, entonces me parece que la obra pública está pensada para mejorar el acceso a los puertos, para mejorar las rutas donde pasan los camiones que transportan los granos, no está pensada para el estudiante, para el docente, ni hablar los hospitales. El famoso operativo cosecha. Totalmente. El otro día se cayó el techo del Hospital Cuyo en Santa Fe Capital y murió un obrero aplastado. El hospital del intendente de Santa Fe Capital, de Poletti, que fue durante muchísimo tiempo director de ese hospital. O sea, tenemos un derrumbe de la infraestructura escolar, de los hospitales, de los barrios, y luego un gobernador que anuncia obra pública, gastando mucho en pauta, porque todo esto de obra sí, que no te deja ni leer el diario, es pauta multimillonaria y campaña electoral, digamos, oculta, pero obra pública que en realidad está diseñada para seguir beneficiando a este modelo sojero. Segunda parte de tu pregunta, ¿por qué los trabajadores nos cuesta tener conciencia de nuestros propios intereses, no? Me parece que en parte porque nos falta mucha organización y en esto ha jugado un papel muy nefasto la burocracia sindical. Por ejemplo, la CGT ahora el 10 larga un paro aislado. Tuvieron que casi matar a un fotoperiodista con un balazo en la cabeza de gendarmería que le tiró un gas lacrimógeno a matar. Tuvieron que... Después de 16 meses. Bueno, tuvieron que pegarle un palazo a una jubilada que tenía 87 años, que lo vimos todo por la tele, para que la CGT reaccione, cuando los jubilados son, si se quiere, el sumum de los trabajadores, porque es la persona que trabajó 30 años. Y el núcleo del ajuste. Aportó toda su vida y hoy representa del ajuste del gasto fiscal el 30%. Es decir, ha sido el sector más castigado por la motosierra de Milei, el más castigado por la motosierra de Puyaro. Puyaro en este punto fue precursor, ¿no?, con su propia reforma previsional. Y entonces, bueno, me parece que en este punto hay un papel de complicidad. Están los protagonistas del saqueo, Milei, Puyaro, y los cómplices. La burocracia sindical, en primer lugar. La oposición dialoguista. Y luego, bueno, la oposición que se va dividiendo el trabajo sucio. Los radicales, te quiero decir, han hecho un trabajo espantoso. El radicalismo aportó los votos para que Milei sostenga el veto al presupuesto universitario. Los radicales aportaron los votos para que Milei vete ese pequeño aumento jubilatorio que contemplaba enero del año 2024, después de lo que hablábamos antes, ¿no?, de la devaluación brutal de Caputo. Los radicales ahora ni siquiera quisieron investigar el Cryptogate. Salió Puyaro a decir, no, juicio político no, de ninguna manera, vamos a investigar, y después mandó a su senador Galareto, senador de la UCR de San Lorenzo, a votar en contra de que se conforme la comisión investigadora para que al menos Milei explique qué pasó con la estafa Libra, ¿no? Y luego el peronismo lo mismo, el peronismo se va dividiendo a la tarea sucia. Un día faltan los de Catamarca, otro día a los de Tucumán le duele la panza. Lucía Corpacci firmó el decreto de Ariel Lijo en el Senado. Bueno, ahora todo eso está trabado en función de los juicios de Cristina Kirchner, pero
hay que ser muy consciente de que Milei es un gobierno recontra minoritario, tiene 6 senadores, 30 diputados, no tiene intendentes, no tiene gobernadores, y sin embargo ha podido avanzar, por ejemplo, en un acuerdo con el FMI que no sabemos qué dice. O sea, lo sostiene la casta. Totalmente, es la recontra casta. Y aparte, lo del FMI es grave. ¿Vos firmarías un contrato de alquiler sin saber cuánto es el monto, cómo se indexa, qué condiciones de garantías tenés? Los diputados levantaron la mano a favor de eso, no se sabe de qué se trata ese acuerdo. Nadie te presta sin garantía, así que vaya uno a saber qué hay como garantía, si son recursos naturales, si son el oro que está por ahí dando vuelta. Totalmente, aparte se sabe que el FMI no es un banco más. El FMI es un prestamista de última instancia, cuyo principal accionista es Estados Unidos, y Estados Unidos, digamos, siempre consideró al mundo su patio trasero, con lo cual cuando uno discute un acuerdo secreto, nada más y nada menos con el FMI, como bien decís vos, yo qué sé si no les entregaron las tierras de la Patagonia a cambio de los 8.000 millones de dólares para que los capitalistas puedan pagar las importaciones. Porque encima de eso nos venden barato. Regalado. Están rifando a la Argentina, por eso nosotros creemos que hay que luchar para que este gobierno se vaya ahora. Hay instrumentos como el juicio político y sobre todo la lucha en las calles. Mi ley es incompatible con la vida de los trabajadores. Cada día de mi ley es un día de desastre y de saqueo y de destrucción, y nos parece que esto también hay que poder discutirlo en campaña electoral, porque si no acotamos a la agenda del poder el debate público, y un montonazo de cuestiones quedan por fuera y quedan silenciadas, beneficiando a los mismos poderosos que quieren manipular la opinión pública. Y acá vuelvo con el tema de los laburantes. Bueno, somos víctimas de una enorme manipulación. Yo creo que conceptos como emprendedor o bueno, ahora trabajo independiente, que por ahí hace que uno confunda el rol que ocupa dentro del concierto social. Bueno, de hecho, el DNU 70 de Milei, que no fue derogado, porque los DNU se pueden dar vuelta en el Congreso de la Nación, no fue derogado. Una de las cosas que establece es una reforma laboral, de hecho, digamos, no hay una ley de reforma laboral, pero está inscripta en el DNU 70, que es el marco, ¿no?, de este gobierno, que introduce la figura del colaborador. Es decir, ya no sos trabajador, sino que sos una persona que hace con su tiempo algo libre y colabora con un patrón, como si el trabajador no estuviese sujeto a condiciones de explotación, a un horario fijo, a un salario, a tener o no tener obra social. Así que bueno, me parece que en este punto el trabajador ha muy condicionado a votar. Es una ilusión pensar que un hombre es igual a un voto. Los votos están condicionados por muchísimas cosas, e incluso bueno, por los propios punteros políticos que te dicen si no votás a tal o no votás a cual, pierde el laburo tu hijo. Si no votás a cual o no votás a tal, sí, extorsiones. No te doy la chapa. Es decir, las personas no vamos libremente a votar, las personas vamos muy condicionadas a votar, y creo que bueno, esto es importante tenerlo presente a la hora de un análisis después de los resultados. A veces se dice la izquierda no termina de reflejar políticamente todo su programa, toda su lucha. ¿Qué pasa? Bueno, pasa todo esto. Pasan los punteros, pasan que los propios empresarios arman asambleas en los lugares de trabajo, pero no para que los trabajadores discutan, sino para decirles a quién tienen que votar. Esto es así. No Las comisiones internas muchas veces están cooptadas. Las comisiones internas que bajan la línea de que hay que votar a tal o cual porque si no se va a cerrar la empresa. Es decir, el trabajador va a votar bajo extorsión, y la independencia política, poder votar, por ejemplo, al Frente de Izquierda, una fuerza verdaderamente de trabajadores, bueno, requiere un proceso de ruptura con estos partidos tradicionales, con estas extorsiones, y un salto político en la conciencia por el cual nosotros militamos todos los días. Así que bueno, un poco para ir cerrando, lo sumamos también a la mesa a Mauri Aguilera, que es el candidato convencional por el departamento Castellanos del Frente de Izquierda. Y también, no sé si querés ir contando un poco, ya hablaste del programa, una parte obviamente es más amplio. ¿Quién es Carla Dellana? Porque vos sos de Rosario, sos socióloga, docente universitaria, ¿querés contarnos un poco más acerca de vos? Sí, eso. Soy militante del Partido Obrero hace 20 años, soy una compañera trabajadora, una docente, trabajo en las escuelas públicas, ahí apareció Mauri. Trabajo en las escuelas públicas de Rosario,
tengo 38 años, soy licenciada y profesora en sociología. Y bueno, fundamentalmente, nada, una constructora de un partido obrero, que creo que es la gran tarea que tenemos los trabajadores, construir nuestro propio partido político, porque si no hacemos política obrera, lo que hay es política de los ricos. Entonces, para nosotros, lo más importante es que los trabajadores podamos reagruparnos y pensar una estrategia política para defendernos a nosotros mismos. Y ahora le preguntamos a Mauri, un poco ya lo conocemos, vino acá para hablar junto con Tamara, que también está, le mandamos saludo. Bueno, un poco, Mauri, ¿querés hacer tu presentación como candidato? Bueno, muchas gracias, Marcelo, de vuelta por invitarnos a la radio. Bueno, yo soy Mauri, soy de acá de la ciudad de Rafaela. A lo largo de estos años hemos acompañado un gran número de luchas comunitarias, sociales, luchas callejeras, le decimos nosotros, que nos hemos ido encontrando con petitorios, con reclamos, con ollas populares, con reclamos de vecinos, vecinalistas, bueno, gente de los barrios que se organizan por una lucha legítima. Muchas han habido. Yo creo que toda la ciudad de Rafaela, los ciudadanos están permanentemente queriendo ser parte de la construcción de la ciudad y que no hay espacios de la política para hacer parte de la ciudadanía de eso. Durante todos estos años hemos acompañado un gran número de luchas y bueno, hoy nuestra lista de convencional constituyente departamental, provincial y también para ocupar un lugar en el Consejo Municipal está llena de compañeros y compañeras que vienen dando la pelea todos los días para defender, para hacer una voz, para acompañar, para fortalecer estos grupos que luchan en la ciudad. Que bueno, como decía recién, vienen con banderas genuinas, legítimas, justas, de cuestiones que pasan en la ciudad y que bueno, hay una forma de hacer política que no le da lugar a que se expresen estos grupos que luchan por su dignidad también, trabajadores, vecinos, juventudes, estudiantes, personas de la diversidad, colectivos de mujeres, de pueblos originarios, bueno, un gran número de trabajadores, vecinos de la ciudad que luchan todos los días por tener una ciudad mejor. Nosotros creemos que muchas de estas voces no están en el Consejo hoy, tampoco están en la reforma constitucional y bueno, desde el Frente de Izquierda ofrecemos una propuesta, una alternativa real a la derecha para poder imprimirle todos estos deseos populares, estas luchas genuinas de las trabajadoras, de los colectivos que luchan. Y bueno, nos parece importante invitar a la sociedad a que nos acompañen para que exista una voz realmente de izquierda en la reforma de la Constitución. Y falta cada vez menos, porque en menos de 15 días ya está la elección, tiempo de descuento podríamos decir, y la gente bueno que se interioriza acerca de qué es lo que hay que votar y bueno, sobre todo que piense bien antes de emitir su voto. Así que bueno, muchas gracias a los dos por acercarse, realmente muy contentos de recibirlo. Gracias Carla por venir y bueno, también Mauri, ya nos vemos más seguido, pero bueno, gracias por venir. Dale, a vos Marcelo. Gracias a vos, Marcelo, por este espacio tan grande. Bueno, Carla Deiana, candidata a convencional constituyente por el Frente de Izquierda Unidad, y bueno, Mauricio Aguilera, candidato a convencional por el departamento castellano. Nosotros vamos a un corte y ya seguimos con más puntos de partida. Aprovecha todas nuestras promociones. Luis Santi.